Bienvenido a la 50ª parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás a eliminar elementos de una lista utilizando el método pop. En Python, al trabajar con listas, además de agregar y acceder a elementos, es posible eliminar elementos de una lista, ya sea el último elemento o bien un elemento en específico. Para lograr eliminar elementos de una lista, contamos con el método pop, el cual nos permite acceder a la lista y eliminar ya sea el último elemento o bien un elemento en específico, para lo cual se debe especificar su posición exacta dentro de la lista. La sintaxis para utilizar el método pop es la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es indicar el nombre de la lista con la que queremos trabajar. En este caso, supongamos que se llama nombre-lista. Posteriormente vamos a agregar un punto, seguido del nombre del método que queremos utilizar, que en este caso es pop. Y finalmente vamos a agregar un par de paréntesis, uno de apertura y uno de cierre. Esta sintaxis funciona de manera correcta si nosotros tratamos de ejecutarla, ya que el método pop nos permite trabajar sin argumentos. Esto es cuando nosotros queremos eliminar el último elemento de la lista. Sin embargo, cuando nosotros queremos eliminar un elemento en específico de nuestras listas, también podemos utilizar un argumento dentro de este par de paréntesis del método pop. Es decir, dentro de este par de paréntesis vamos a especificar la posición exacta del elemento a eliminar dentro de la lista. La única regla que tenemos que seguir cuando trabajamos con un argumento utilizando el método pop es que este valor que coloquemos dentro de este par de paréntesis siempre deberá ser un valor entero. Es decir, puede ser un valor entero positivo o bien un valor entero negativo. Esto es cuando nosotros queremos trabajar con el método pop, ya sea, como te comento, eliminar el último elemento de la lista o bien un elemento en específico. Ahora que conocemos la sintaxis para utilizar el método pop, veamos cuál es su implementación y por supuesto su comportamiento. Para ello, lo primero que necesitamos es una lista con la cual vamos a trabajar. En este caso he vuelto a crear una lista que se llama vocales, la cual contiene 5 elementos, es decir, las 5 vocales. Cuando ejecutamos esta línea de código, bueno, ya sabemos que se crea un espacio en memoria segmentado de acuerdo a la cantidad de elementos que yo he indicado, y cada uno de estos elementos se va a almacenar de manera temporal dentro de estos espacios en memoria de acuerdo al orden que yo he establecido. Vamos a comenzar a trabajar con el método pop para eliminar elementos de una lista. Para ello utilizaremos la sintaxis que nos acaban de explicar, es decir, en primer lugar tengo que indicar el nombre de la lista con la que quiero trabajar, que es vocales. Posteriormente voy a agregar un punto, seguido del nombre del método que quiero utilizar, que en este caso es pop. Finalmente agregaré un par de paréntesis. Cabe destacar que aquí no hay ningún espacio desde donde indico el nombre de la lista con la que estoy trabajando hasta el paréntesis de cierre. Entendido esto, vamos a ver cuál es el comportamiento si ejecuto esta línea de código. En este caso, tal y como nos lo explicaron previamente, cuando no establezco un argumento dentro de los paréntesis del método pop, lo que interpreta el programa es que yo quiero eliminar el último elemento de la lista. Entonces el método pop, con ayuda de un índice, va a dirigirse al último elemento disponible de mi lista, que en este caso es la letra U. Posteriormente se va a eliminar este valor, con lo cual, bueno, la lista resultante sería la que tenemos en esta parte de aquí. Sin embargo, algo interesante y muy práctico que tiene el método pop es que siempre nos va a retornar el valor que se acaba de eliminar. En este caso aquí estaba la letra U. Al ser eliminada, el método pop, aparte de eliminar este elemento, bueno, también nos indica cuál fue el elemento que se eliminó. Obviamente, para poder mostrarlo en pantalla tendríamos que apoyarnos de un print, es decir, esta instrucción tendríamos forzosamente que colocarla dentro de la sintaxis de un print para que por supuesto nos indique cuál fue el valor que se eliminó. De cualquier manera, es importante tener en cuenta que esta línea de código siempre nos va a retornar el valor o elemento que se haya eliminado. Sin embargo, ¿qué sucede cuando yo quiero eliminar un elemento en específico dentro de la lista? Para ello nos explicaban que el método pop también puede trabajar con un argumento. Este argumento deberá ser un valor entero, puede ser negativo o positivo. Por ejemplo, yo tengo el número 2. Entonces, lo que interpreta Python en esta situación es que yo quiero eliminar con ayuda del método pop un elemento que está dentro de la lista vocales y para ser específico está en la posición número 2. Para ello se apoya nuevamente de un índice y lo coloca en la posición que yo estoy indicando, que es la número 2.
y posteriormente lo que hace el programa es eliminar el elemento que está en esta posición. Posteriormente, todos los elementos que están a la derecha a partir de donde yo establecí mi índice se van a recorrer hacia la izquierda y la posición que estaba aquí, bueno, será eliminada para entregar esta lista resultante. Y como puedes darte cuenta, nuevamente nos está retornando en esta parte el elemento que fue eliminado. Veamos otro ejemplo. En esta ocasión yo quiero eliminar la primera posición de la lista, la cual es la número 0. Entonces aquí entre los paréntesis yo coloco el número 0. Lo que acabamos de ver es que precisamente el método pop se apoya de un índice, el cual va a situar en la posición que yo estoy indicando. Posteriormente va a eliminar el elemento que esté en dicha posición. En este caso es la letra A. Así es que la elimina. Y posteriormente todos los elementos que estén a la derecha después del índice donde yo lo coloqué, bueno, se van a recorrer hacia la izquierda. Con esto, bueno, tendríamos una lista resultante que sería esta, después de haber eliminado el elemento que yo indiqué. Y sin olvidar que el método pop nos retorna el elemento que acabamos de eliminar. ¿Y qué sucede cuando yo estoy trabajando con valores negativos dentro de los paréntesis del método pop? Bueno, aquí sucede lo mismo que hemos visto a lo largo del curso. Las posiciones cambian a negativas y en este caso el último elemento de la lista ocupará la posición -1, el penúltimo elemento ocupará la posición -2, el antepenúltimo elemento ocupará la posición -3 y así sucesivamente. En este caso yo estoy indicando que quiero eliminar el elemento que se encuentra en la posición -2. Entonces se coloca el índice en esta posición, se elimina el elemento que está en esta parte y posteriormente todos los elementos que hayan quedado a la derecha se van a recorrer hacia la izquierda, que en este caso solo sería la letra U. Y de esta manera yo obtendría esta lista resultante y de igual manera me estaría retornando el método pop el elemento que se ha eliminado. Veamos una última situación. ¿Qué sucede si yo me equivoco y coloco un valor que supera el número máximo de posiciones que yo tengo disponibles? En este caso tengo un máximo de 4 posiciones. Sin embargo, aquí yo estoy indicando que quiero eliminar el elemento que está en la posición número 5. Posiblemente me pude haber equivocado y decir, bueno, tengo 5 elementos, quiero eliminar el quinto elemento. Sin embargo, recordemos que no es lo mismo elementos que posiciones, porque el máximo número de posiciones que tengo es 4. Y aquí, obviamente, esto se rige con el número de posiciones. Lo que aquí sucede es que Python va a tratar de colocar el índice en la posición que yo le estoy especificando. Sin embargo, yo no tengo una posición número 5. Entonces, en ese momento Python de manera alarmante me va a decir, oye, esto está mal, esto no se puede porque tú no tienes una posición número 5. Y entonces el programa me va a retornar el siguiente mensaje, el cual dice index error, pop index out of range. Esto quiere decir error de índice, el índice del método pop está fuera de rango. En este caso, básicamente lo que nos está diciendo es que el índice ya se salió del rango del número de posiciones que yo tenía disponibles. Es decir, el rango de posiciones que yo tengo va desde la posición 0 hasta la posición número 4. Sin embargo, aquí yo estoy estableciendo la posición número 5. Por ende, el error que me indica aquí es muy lógico. Es decir, que yo estoy fuera del rango de la posición máxima que yo tengo disponible. Esto ya lo habíamos hablado en videos anteriores, sin embargo es importante recalcar lo que sí se puede hacer con algún método y qué no se puede hacer con otros. En este caso, con el método pop, bueno, no podemos exceder el número máximo de posiciones porque nos va a indicar literalmente de color rojo y de manera alarmante que algo salió mal. Sin embargo, como también te lo he comentado previamente, aquí lo importante es aprender a leer los errores y por supuesto a interpretarlos. Si me está diciendo que el índice está fuera del rango, eso quiere decir simplemente que yo me pasé del número de posiciones. Así es que simplemente tengo que revisar la cantidad de elementos o bien el número de posiciones que tengo disponibles y posteriormente ir a mi código y corregir esta situación. Yo aquí tengo el número 5, sé que tengo un máximo de 4 posiciones, entonces aquí simplemente voy a cambiar el 5 por el 4. De esta manera el índice ya vuelve a estar dentro del rango máximo de posiciones que yo tengo disponibles. Y de esta manera, bueno, ya sabemos qué es lo que sucede. El método pop va a eliminar el elemento que yo estoy indicando dentro de los paréntesis del método pop y pues básicamente elimina la U y de esta manera es el valor que me retorna, pues es el que acabamos de eliminar. Y de esta manera hemos aprendido el comportamiento e implementación del método pop para poder eliminar ya sea el último elemento de la lista o bien un elemento en específico.
Para terminar de comprender de manera correcta cómo se comporta e implementa el método POP, vamos a replicar y ejecutar el código que acabamos de ver en las diapositivas con la finalidad de corroborar que lo que nos acaban de explicar es correcto. Para ello, nos dirigimos a nuestro ITLE y vamos a crear un nuevo archivo al cual vamos a nombrar pop.py o .py y posteriormente vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que tengo que hacer es crear una lista con la cual voy a trabajar. Para ello la he nombrado vocales y después voy a indicar que esto será igual a un par de corchetes y dentro de este par de corchetes vamos a comenzar a crear nuestros elementos. En este caso van a ser 5 elementos que son las 5 vocales. Voy a copiar este primer elemento y lo voy a copiar 4 veces más con la finalidad de poder tener precisamente estos 5 elementos. Esta coma que tengo en esta parte de aquí la voy a borrar. Y aquí, bueno, ya tengo la A, posteriormente escribo E, después aquí colocamos la letra I, después aquí la letra O y finalmente la letra U. De esta manera ya tengo mi lista completa. Posteriormente voy a presionar Enter y lo primero que voy a hacer es mostrar en pantalla la lista original para posteriormente poder comparar si en efecto se eliminaron o se eliminó el elemento que yo indiqué. Para ello voy a colocar aquí un print. Dentro de este par de paréntesis del print vamos a crear un f-string y escribimos lista, después, bueno, aquí puse mal lista, aquí está lista, dos puntos, espacio, agregamos un par de llaves y dentro de este par de llaves el nombre de mi lista que es vocales. Salimos de este par de paréntesis y presiono una vez Enter. Creamos otro print y dentro de este print vamos a crear otro f-string. Entonces coloco la f, un par de comillas y dentro de este par de comillas escribimos elemento eliminado. Y después agregamos dos puntos, un espacio, agregamos un par de llaves. Recordemos que cuando trabajamos con f-string, al colocar un par de llaves, todo lo que esté dentro de este par de llaves, y por supuesto este par de llaves debe de estar dentro de las comillas, bueno, todo lo que esté dentro de este par de llaves es una operación que se va a ejecutar. En este caso, bueno, le voy a dar la instrucción precisamente a mi programa. Aquí voy a presionar Enter únicamente para ejemplificar. Si yo escribo vocales, punto, el nombre del método que quiero utilizar, que es pop, agrego un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis puedo colocar ya sea un número o dejarlo vacío. Bueno, es lo que nos acaban de explicar. Esto obviamente yo lo puedo cortar y lo puedo colocar en esta parte de aquí, pero como te comento, esto es para ejemplificar precisamente por si por ahí todavía queda alguna duda de cómo utilizar un f-string. Y bien, pues regresando precisamente a nuestro tema que es el método pop y eliminar elementos de una lista, vamos precisamente a aplicar la sintaxis que nos acaban de explicar. Aquí pues lo primero que voy a hacer es eliminar el último elemento de la lista, ya que es la primera situación que nos mostraban en las diapositivas. Así es que por ejemplo aquí escribo el nombre de la lista con la que estoy trabajando, que es vocales, el punto y posteriormente el nombre del método, que es pop, seguido de un par de paréntesis. Con esto, bueno, ya se va a ejecutar esta parte de aquí y por supuesto se va a eliminar el primer elemento de la lista. Finalmente salimos de los paréntesis y presionamos una vez Enter. Y ahora lo que vamos a hacer es crear otro print. Dentro de este print creamos otro f-string y aquí nuevamente vamos a mandar a imprimir a nuestra lista. Entonces escribo lista, dos puntos, espacio, un par de llaves y dentro de este par de llaves nuevamente mandamos a imprimir a nuestra lista. Esto lo hacemos para el antes, es decir, la lista original antes de eliminar el elemento y aquí vamos a ver si en efecto se eliminó nuestro elemento. Posteriormente vamos a bloquear este bloque de código, lo copio, presiono dos veces Enter y lo pegamos en esta parte de aquí. Aquí lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al primer print, precisamente dentro de este par de comillas, y vamos a generar un salto de línea, es decir, una diagonal inversa n, para que las impresiones anteriores no se amontonen con las nuevas impresiones de este bloque de código. Una vez que hicimos esto, lo siguiente es dirigirnos aquí al método pop, más bien a esta parte, este segundo print. Aquí donde dice elemento eliminado, lo que vamos a hacer es que vamos a dar un espacio después de la palabra eliminado y vamos a escribir en la posición espacio 2 y después vamos a dirigirnos precisamente aquí a la línea de código que se encarga de eliminar, más bien a la parte de nuestra línea de código que se encarga de eliminar ese elemento. Aquí estoy indicando que quiero eliminar el elemento que está en la posición número 2, así es que dentro del par de paréntesis del método pop voy a colocar el número 2 y de esta manera, bueno, ya tengo el segundo bloque de código. Vamos a copiar nuevamente este bloque de código, presiono dos veces Enter y lo pegamos. En este caso, ahora lo que vamos a hacer es eliminar el elemento que está en la posición número 0. Entonces aquí donde estaba el 2, pongo el 0 y aquí dentro del paréntesis del método pop, bueno, quito el 2 y coloco el 0.
Una vez hecho esto, vamos a presionar 2 veces Enter nuevamente y pegamos nuestro bloque de código. Posteriormente veíamos precisamente cómo trabajar con argumentos, en este caso números negativos. Entonces aquí vamos a dejar el 2, simplemente vamos a agregar un menos para que sea -2. Y lo mismo hacemos dentro de los paréntesis del método pop. Coloco un -2. De esta manera ya tengo la cuarta situación. Y finalmente vamos a presionar 2 veces Enter y vamos a pegar nuevamente este bloque de código. Y esto lo vamos a usar para replicar el error que nos explicaban al final de las diapositivas. Entonces coloco aquí, quito el 2, coloco el 5 y lo mismo hacemos en esta parte de aquí. Quito el 2 y coloco el 5. Recordemos que esta línea de código, más bien este bloque de código, va a generar un error porque solo tengo 4 posiciones. Sí, son 5 elementos, pero al ser 5 elementos, por ende, tengo 4 posiciones. Entonces aquí yo estoy indicando que quiero eliminar el elemento que está en la posición número 5. Como no existe, bueno, va a generar un error. Bien, y con esto pues ya hemos terminado de generar todas las situaciones que vimos en las diapositivas. Ahora, vamos a guardar este programa con control S y posteriormente vamos a ejecutarlo con F5 para ver su comportamiento. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, podemos corroborar que en la primera situación que veíamos es que únicamente utilizábamos el método pop, es decir, sin argumentos. Por ende, eliminó el último elemento de la lista. Además de que aquí, como puedes darte cuenta, nos retornó el método pop cuál fue el elemento que se eliminó. Y una vez que obtenemos la lista resultante, podemos ver que en efecto se eliminó la letra U. En la segunda situación, queríamos eliminar el elemento que está en la posición número 2. Entonces, posición 0, posición 1 y posición 2. Entonces la letra I es la que se tenía que haber eliminado. En efecto, aquí nos indica que la letra I fue la que se eliminó y cuando nos muestra la lista resultante no está la letra I. Entonces esto también es correcto. Posteriormente queremos eliminar el elemento de la posición 0, que es la letra A. Como podemos ver, en efecto, nos retorna la letra A, que fue la que se eliminó, y en la lista resultante ya no está la letra A. Posteriormente aquí tenemos la lista donde estamos utilizando un índice negativo, es decir, un argumento con un valor entero negativo. Aquí pues básicamente estamos queriendo eliminar el elemento que está en la posición -2. Entonces posición -1, posición -2. Y como podemos corroborar, en efecto la letra O es la que nos retorna ya que es el elemento que se eliminó. Y si vemos la lista resultante, no está la letra O. Entonces esto también es correcto. Y finalmente veíamos el ejemplo con el error generado de manera intencional. Aquí pues como recordarás estábamos indicando que queríamos eliminar el elemento que está en la posición número 5 y tal cual como lo veíamos en las diapositivas nos manda el error error de índice, el índice del método pop está fuera de rango y eso es porque yo quería eliminar el elemento que está en la posición número 5 cuando yo solamente tengo 0, 1, 2, 3 y 4 posiciones. Por eso es que aquí nos genera este error. Como puedes darte cuenta, eliminar elementos de una lista utilizando el método pop es muy sencillo. Basta con que practiquemos un poco para dominarlo al 100%. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!